El 23 de enero se cumplió un aniversario más de la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez. Los años de su gobierno fueron los de mayor prosperidad que ha conocido Venezuela. En la década de los 50 éramos el cuarto país del mundo con mayor renta media per cápita, por cierto, solamente superados por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. El bolívar venezolano, nuestra moneda, y el franco suizo eran los dos más sólidos del planeta y la inflación era prácticamente inexistente. ¿A qué se debió tanta prosperidad? Se puede preguntar uno. Bueno, había profundas condiciones de carácter geopolítica que fueron determinantes bajo aquellas circunstancias. Vamos a revisar las páginas de la historia. Concluida la Segunda Guerra Mundial, estalla en el mundo un nuevo conflicto, la Guerra Fría. Dos sistemas se batían por controlar el planeta. El capitalismo, encabezado por Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado el comunismo, a cuya cabeza se hallaba la Unión Soviética. Ambos se batían por imponer sus respectivos modelos. En medio de aquella contienda, el petróleo venezolano desempeñaba un rol fundamental. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, que había concluido pocos años antes, Venezuela había aportado cerca del 60% del petróleo que habían utilizado los aliados. Y eso los venezolanos no lo sabemos. Y eso fue un factor fundamental en el triunfo de las fuerzas del eje, en el triunfo sobre las fuerzas del eje, representadas por Alemania, Italia y Japón. Venezuela era un país neutral, próspero y pacífico. Éramos considerados como el país del futuro. Una fuerte corriente migratoria que provenía sobre todo de Europa, pero también de otros países latinoamericanos, vino a asentarse en nuestra nación. En esa época los venezolanos no migraban. Por el contrario, centenares de miles de extranjeros querían venir a vivir a Venezuela. Por eso, porque éramos el país del futuro. Precisamente en 1952, el año en que Gamal Abdel Nasser derroca en Egipto al rey Farouk, amenazando la estabilidad política de todo el Medio Oriente, es proclamado como presidente de Venezuela el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez. Para empeorar la situación, simultáneamente va a estallar una guerra en Corea. En efecto, Kim Il-sung, presidente de la República Democrática de Corea, quien contaba con todo el respaldo de la Unión Soviética y de China, invade a Corea, provenientes del norte, invade a Corea del Sur, y que, por cierto, estaba respaldada por las Naciones Unidas. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y se estaba decidiendo el futuro de la humanidad. Para colmo de males, en 1953 cae por primera vez el joven Shah de Irán, pro-occidental, y fue derrocado por su primer ministro Mossadegh. Se interrumpe la producción petrolera iraní, que es la que venía abasteciendo de petróleo a las fuerzas pro-occidentales en la guerra de Corea. Bajo tales circunstancias, se pensó que sin el suministro petrolero iraní, Corea del Norte inevitablemente vencería en aquel conflicto y que el comunismo se impondría, se extendería por todo el sudeste asiático, amenazando a Malasia, Indonesia, Singapur e incluso hasta Japón. Aquello, desde luego, representaba una vez más el riesgo de que estallase una tercera guerra mundial. Para colmo de males, en 1956, Gamal Abdel Nasser, aquel líder panarábico extraordinario, que era el buen líder de toda aquella región del mundo, nacionaliza el canal de Suez en Egipto. Hasta ese momento, el petróleo que se producía en el Golfo Pérsico daba la vuelta alrededor de la península arábiga y subiendo por el Mar Rojo pasaba a los mercados de Occidente a través del canal de Suez. Si se llegaba a bloquear ese canal, ese mismo petróleo tendría que darle la vuelta a todo el continente africano para poder llegar a los mercados. Eso eran cerca de 12.000 millas náuticas en viaje redondo y no existían en el mercado tanqueros suficientes para hacer aquel recorrido. De manera que el mundo estaba amenazado por una crisis energética global. Eso era una crisis energética brutal. Israel, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Egipto. Por su parte, Egipto contaba con el apoyo de la Unión Soviética. Por tanto, una vez más, el mundo llegó al borde de la tercera tantemedia guerra mundial que Eisenhower trató de impedir por todos los medios. Bajo ese conjunto de esas aterradoras circunstancias, el mundo volteó la mirada hacia Venezuela. Allí estaba Marcos Pérez Jiménez,
decididamente prooccidental y dispuesto a aumentar sustancialmente la producción petrolera de su país, reemplazando el déficit que en los mercados mundiales había provocado la interrupción de la producción de Irán y atenuando, por cierto, los riesgos que para el mundo representaba el bloqueo del canal de Suez. Éramos una alternativa para los mercados en medio de aquella circunstancia. Bueno, el panorama era peligrosísimo, el panorama geopolítico era peligrosísimo. Y una vez más el petróleo venezolano fue vital para el mundo. De hecho, nos percibían como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable de los mercados internacionales. Pero ahí no pararon los problemas. En 1956, gracias a aquella crisis que se había dado, la amenaza que existía en los mercados, Pérez Jiménez otorgó importantes nuevas concesiones petroleras que aportaron a Venezuela abultados ingresos en dólares. Las circunstancias geopolíticas narradas contribuyeron a dotar al gobierno de Pérez Jiménez de inmensos recursos a lo largo de su mandato, que por cierto fueron bien administrados, fueron la causa de la prosperidad del país, asegurando la estabilidad política incluso del régimen. Por todas partes surgían obras públicas, carreteras, autopistas, universidades, en fin, realmente el país estaba en un estallido de crecimiento sin precedentes. Fue desde luego un factor fundamental de esa pujante prosperidad, la importante, la valiosa actividad de la empresa privada nacional y extranjera, los inversionistas que tenían confianza en Venezuela y en conjunto ellos aportaron su iniciativa, su esfuerzo, capacidad al recio crecimiento de nuestra economía. En Venezuela no había libertades políticas, pero sin duda lo que sí existía era seguridad jurídica en el campo de la actividad económica. A pesar de todo lo anterior, el gobierno de Pérez Jiménez contaba con una dudosa legitimidad de origen. En 1948, el gobernante había participado en el derrocamiento del gobierno de Rómulo Gallegos, que había sido electo democráticamente. Después había participado en una junta de gobierno y en 1952 había protagonizado un fraude electoral a través un fraude electoral a través del cual había sido proclamado presidente por un periodo de 5 años, desconociendo el triunfo que en aquellos comicios había obtenido Jovito Villalba. Las libertades políticas, por supuesto, brillaban por su ausencia y desde luego no había libertad de expresión ni tampoco libertades sindicales. Veamos cómo se devolvieron los acontecimientos en aquellas circunstancias y el paralelismo, por cierto, con muchas situaciones que actualmente vive Venezuela. El 1 de mayo de 1957, Monseñor Arias Blanco, arzobispo de Caracas, emitió una dramática pastoral contra las injusticias del régimen. El peso moral de las palabras de nuestros obispos fue determinante. A partir de allí, el Colegio de Ingenieros, las academias, periodistas, sindicatos, estudiantes y empresarios emitieron manifiestos en repudio a la dictadura. La gente salía a la calle a protestar. Muchas personalidades fueron encarceladas o exiliadas y los calabozos se llenaron de presos políticos. Al vencimiento del periodo constitucional, Pérez Jiménez se encontraba en una disyuntiva. Vallenilla Lanz, su ministro de Relaciones Interiores, le aconsejaba un plebiscito en lugar de unas elecciones. Y eso fue lo que hizo Pérez Jiménez. Convocó un plebiscito el 15 de diciembre de 1957. Desde luego perdió, pero cometió un nuevo fraude electoral, proclamándose vencedor y juramentándose presidente para un nuevo periodo de 5 años. Parecía que con el apoyo que todo el mundo creía incondicional de unas fuerzas armadas, a quienes muchos acusaban de cómplices y corruptas, el panorama lucía despejado para el dictador. Sin embargo, había perdido la legitimidad y sin ella se pierde la autoridad moral para exigir obediencia. No entendió Pérez Jiménez que la sola fuerza, sin el respaldo de la legitimidad, suele volverse contra quien abusa de ellas. Así, apenas 15 días después del plebiscito, en la madrugada del 1 de enero de 1958, mientras en el Palacio de Miraflores la dictadura estaba celebrando el Año Nuevo, la Fuerza Aérea se alzó, al igual que los blindados, al mando del teniente coronel Hugo Trejo. Aquello fue controlado. Y en un intento por manejar la situación, Pérez Jiménez reestructuró su gabinete, su tren ejecutivo, excluyendo del mismo a Pedro Estrada y a Laureano Vallenilla Lanz, quizás los dos más importantes ministros, y designando a numerosos militares que le eran incondicionales como miembros de su gabinete.
nada logró. El 23 de enero la situación se le escapó de las manos y tuvo que huir a bordo del avión presidencial conocido como la Vaca Sagrada. La historia muestra con frecuencia una terca tendencia a repetirse. Las analogías son obvias, con la diferencia de que en lugar de la inmensa prosperidad de aquella época, Venezuela atraviesa hoy por su mayor crisis económica. En el 2024 tendrá lugar un nuevo proceso electoral para elegir presidente. La rueda de la historia empezó a girar y solamente ella decidirá al final lo que nos depara el futuro. Muchas gracias por abrirme esta ventana en sus computadoras. En el futuro, y por esta misma vía, seguiré analizando para ustedes sucesos trascendentales que marcaron el pasado y que terminarán por definir el porvenir de esta, nuestra querida Venezuela.